Buenos días, amada iglesia primitiva. El Señor les bendiga. ¿Cómo amaneció la iglesia primitiva? ¿Y cómo está la iglesia primitiva? Gloria al Señor. Démosle un aplauso a Cristo. ¿Quién vive? A su nombre. A su pueblo. Gloria al poderoso. Aleluya. Bienvenidos, amados hermanos, los que están presentes en esta mañana en nuestra congregación. Enviamos un amoroso, fraternal, rompehueso abrazo a nuestro pastor. Falta la chispa de la iglesia, ¿sí? Pero el Señor lo va a traer pronto acá con nosotros. Amén. Lo amamos y le extrañamos muchísimo, pero todo en el tiempo de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, mis amados, como les decía, y damos la bienvenida también a nuestros hermanos que se conectan en nuestra página de Facebook y que siguen ahí a Cristo todos los días, que el Señor haga la obra perfecta en ellos, como lo está haciendo en nosotros. Como les decía, hermanos, hoy tengo un poderoso mensaje, como siempre, porque lo da el Señor, no lo da el ser humano. Y vamos a estar en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 18 al 19. Todavía no habíamos abierto Facebook cuando le hablaba yo a la iglesia de cosas del pasado en mi vida, de donde Dios se manifestó como ese Dios todopoderoso, donde yo no podía hacer nada por mí, donde toqué un límite, y fue el Señor el que se reveló allí como el gran yo soy, como el todopoderoso. Por eso donde quiera que voy, yo te hablo de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que me ama, pero que también me disciplina, ¿sí? Porque sin disciplina no habrá bendición. Aquí no hay mensajes motivadores, ni engañosos, ni fantasiosos, ni falsos, para moverte a las emociones y que tú me traigas dinero a mí, ¿sí? Te hablo la verdad. Somos la vasija en el taller del alfarero y Él nos va cada día más perfeccionando y nos perfecciona en la disciplina. Jehová no es Dios permisivo. Amén. Amén. Y pasé por muchas cosas, muchísimas cosas, como le decía a la iglesia cuando empezamos, donde vi aún el ángel de la muerte que vino por mí. Y no vi varias veces la muerte, la vi muchas veces, muchísimas veces. Cosas espirituales, económicas, salud, familiares, en toda área he visto a Dios. Donde también hubo mucho, pero mucho dolor, muchísimo dolor, muchísimo dolor. Pero hoy te vengo a hablar de algo. Y el título de esta prédica es Olvida el pasado. Amén. Amén. Olvida el pasado. Isaías 43, versículo 18 al 19. Dice la poderosa palabra de Dios en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Amén. Recordar el pasado. ¿Cómo recuerdas el pasado? ¿Vives recordando el pasado? ¿Y cómo lo recuerdas? Cuando lo recuerdas, ¿te trae dolor? De todo lo que has vivido, te trae mucho dolor. Quiero decirte que cuando recuerdas el pasado con dolor, esto hace que tu fe mengüe. Esto hace que tú te quejes. Esto hace que tú te enojes. ¿Sí? Esto hace que tú te frustres. Esto hace que tú te amargues.
Por eso el Señor te dice en esta mañana, no te acuerdes de las cosas del pasado, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Lo dice el verso 18. Pero el 19 viene con una promesa. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Qué nos dice entonces el Señor en el verso 18? ¿Qué nos demanda el Señor? ¿Qué nos pide el Señor para hacer esas cosas nuevas? A ver, ¿quién me dice? Que dejemos el pasado. Que dejemos de estar a toda hora recordando el pasado. Unos lo recuerdan por lo lastimados que fueron y la herida nunca sana. Otros porque por ahí dice un dicho en el mundo, el pasado fue mejor. ¿Sí? Entonces viven añorando ese pasado y no viven el presente. La mente está cautiva en el pasado y por esa razón el Señor no puede hacer lo nuevo que quiere hacer contigo. Tú mismo lo estás deteniendo, ¿sí? Y estás en un lugar que se llama pasado, donde estás estancado, ¿sí? El pasado lo que produce es estancamiento. Amén. Amén. Sigue diciendo, muchas veces, acá coloqué, muchas veces oramos a Dios por algo, pero recordando ese pasado con dolor. Y yo era así. Yo, ay, pobrecita, la hemoglobina en 4.3, ay, pobrecita, yo me accidenté no sé cuántas veces, ay, pobrecita, que me hicieron no sé qué cosa, ay, pobrecita, que yo ayer, allá, cuando vivía por allá, yo comía muslo de pollo y ahora como ala. Pobrecita. Y siempre yo misma lastimándome con ese pasado. Ay, pobrecita, el marido aquel que tuve que me hizo la vida chichone. Sí. Aquel esposo que tuve que ya ni está en la tierra, ya se murió y todavía, ay, Dios mío, ese hombre que me hizo la vida con chichón y ya tienes un nuevo esposo y todavía sigue recordando el del pasado. Estancados. Se quedan estancados. Yo estuve allí, en ese lugar, estancada en ese pasado. Y eso no nos permite ver lo que Dios ha hecho con nosotros. De dónde Dios nos ha venido sacando. De todas las maravillas y cosas maravillosas que Dios ha hecho en medio de todas esas circunstancias que hemos vivido. Eso nos impide ver la poderosa gloria de Dios, en la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros, aún nosotros siendo desobedientes, rebeldes, incorregibles. Dios ha estado allí. ¿Por qué? Porque para ti es más importante ver el pasado, lo que te pasó, lo que te hicieron o lo que tuviste que ya no tienes, que ver al Dios grande que ha estado contigo en todas las circunstancias que has vivido. Amén. Y recordar el pasado te trae estancamiento, no te va a dejar avanzar y no te deja crecer en lo nuevo que tiene Dios para ti. Porque aquí lo está diciendo el Señor, el 19. Yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Pero si estás estancado en el pasado, porque dice el 18, no te acuerdes del pasado, no traigas a memoria las cosas antiguas. Pero si estás allí, ¿cuándo vas a crecer en lo nuevo que Dios tiene para ti? ¿Cuándo lo vas a ver? Si es que estás cautivo en lo que te pasó y en lo que hoy ya no tienes. El dolor del pasado, para los que quieren anotar, el dolor del pasado hace que nos desenfoquemos de Dios. No miramos a Dios. Esto trae un desenfoque del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y todo lo que vemos es negativo, ¿sí? Haciendo que nos entristezcamos y incluso salgan
palabras de nosotros blasfeman contra Dios. Pensamientos opuestos a la esencia de lo que es Dios. Dios es bueno, Dios es amor, ¿sí? En Dios no hay maldad, porque ¿en qué cita bíblica es que está? Porque yo no los memorizo. Pero dice que en Dios no hay sombra de variedad. O sea, que Dios es amor, Dios es bueno, Dios no tienta. Esa es su esencia. Y nosotros, por estar estancados en el pasado, estamos pensando todo lo contrario de Dios y hablando palabras que lo que hacen es atarnos y no permiten que veamos la gloria de Dios. Empezamos a enojarnos y a tener pensamientos distorsionados de Dios. Empezamos a acusarlos de cosas a Él. Empezamos a ver que casi todo lo que nos pasa es producto de nuestra desobediencia. ¿Sí? Tenemos que humillarnos, mis amados, y aceptar que todo ha sido producto de nuestra desobediencia, porque la palabra de Dios dice que Él no tienta a nadie. Y ojalá algunos de los que están aquí la buscaran. Ni tienta y no hay sombra de variedad. O sea, que Dios no cambia. Dios es inconmovible. ¿La encontraste? ¿Dónde está? Santiago 1:17. Téngalo presente. Cuando usted vaya a decir algo de Dios que no es, cuando usted piense, cuando el Satanás le mande el dardo distorsionado de Dios, inmediatamente recuerde la palabra y diga: te calles, Satanás, porque Dios es amor, Dios es bueno y Dios es inconmovible. Amén. Amén. Dios se muestra aquí misericordioso con nosotros. Y lo que Dios quiere es que nosotros no recortemos ese pasado doloroso, que nos olvidemos o que nos haga olvidar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todo este proceso que yo les digo, que ya llevo, porque llevo y llevaré hasta cuando Él lo diga. Sea que venga Cristo por mí o sea que me levante Él de la tierra. Pero llevo en este proceso 22 años. 22 años donde he sido fundida como el oro en el fuego. Y ha sido un fuego tremendo. Hablando con Enid esta mañana. Enid, voy a mencionar su nombre, ¿me das permiso? Un proceso de cáncer. Ella es psicóloga. Un proceso de cáncer. Cirugía. Luego en diciembre, que estaba feliz, que ya estaba sana porque recibió todos sus exámenes, sana de cáncer, se va a pintar su casa con su hijito y oh sorpresa, de la manera más tonta, se ha caído y se ha fracturado rodilla y tobillo. Eni pasó diciembre sola en la clínica, sin hacerle cirugía, porque duró varios días allí sin hacerle cirugía. Estuvo primero en una clínica que no era, ahí duró unos días y luego la pasaron para la clínica que era. Trato de Dios, porque Edith era una mujer dependiente de ella misma. Mejor dicho, para detenerla, ella era todo para ella. Hoy Dios es todo para ella. Amén. Ella depende de Dios. Entonces, ¿por qué recordar ese pasado con dolor? Cuando Dios se está glorificando en nosotros, se está glorificando en nuestra vida. Y Dios ha hecho en el pasado cosas que tú, por estar viendo ese pasado con dolor o por estar añorando lo que ya no tienes, olvida lo que no tienes. Si no lo tienes, porque no era para ti y porque no te convenía y porque te estabas separando de Dios. Agradece, agradece, agradece a Dios. Agradece todos los días con todo tu corazón las veces que Dios ha estado ahí contigo. Agradece la fidelidad de Dios. Hoy estás aquí, gracias a Dios. Amén. Gracias al Señor. El dolor del pasado hace entonces que nos desenfoquemos de Dios y pensemos de Dios cosas distorsionadas, como
Dios es indolente, ve mi situación y no hace nada por mí. ¿Sí? ¿O será que es que Dios disfruta de verme así? Él no está viendo y empiezas a reclamar y empiezas a decir, y mira, el impío ese, a él se lo bendice, tiene almacén, tiene carro, tiene casa, y yo aquí no tengo ni siquiera para comer. ¿No será que Dios te tiene ahí porque te ama tanto, mucho más que aquel que tiene casa, carro, beca y de todas esas cosas? Y por eso te tiene ahí, porque te está pasando lija, te está puliendo, te está puliendo, te está puliendo, te está puliendo, te está puliendo para que no te pierdas. Amén. Te está puliendo porque te ama y te quiere con él. ¿Sí? Pero no miramos lo que Dios está haciendo. Vamos al libro de Números 14:11. Números 14:11. Le pido al Señor que esta palabra hoy sea espada de doble filo que traspase el corazón, el alma y toque los tuétanos de los huesos. Números 14:11. Dice la poderosa palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me he de irritar con este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Hay una versión que me gustaría que alguien de los hermanos la buscara en la Nueva Traducción Viviente, este texto, y lo leyera, por favor. Números 14:11. Amén. Sayo. No, la palabra en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu. Amén. Amén. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. ¿Hasta cuándo me despreciarán? ¡Wow! ¡Qué doloroso es eso! ¡Qué fuerte! Cuando empezamos a hablar cosas blasfemas, cuando empezamos en esa oración de queja, de murmuración, de rabia, de amargura en el corazón, lo que hacemos es entristecer a Dios. ¿Hasta cuándo me van a despreciar? ¿Hasta cuándo este pueblo va a creer en mí? ¿Hasta cuándo este pueblo va a agradecer que aún a pesar de todas sus vicisitudes yo he estado aquí, y así sea una papa que te comas, te la dio Dios? Amén. Así sea una papa, así sea que no tengas manjares, así sea que no vivas en un penthouse y vivas en una casita, ese Dios sigue vivo, está sano, tú estás sano. Ese Dios, y Él dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este pueblo me va a despreciar? Esto trae enojo, y ahí Dios se muestra indignado con su pueblo. ¿Qué te produce esto a ti? Cuando tú haces esto, cuando tú te quedas en ese pasado, ¿qué te produce? Tristeza, dolor, rabia, desánimo, la fe mengua, amargura. ¿Y qué pasa? Esto te aleja de Dios, entristeces a Dios, te estancas, tu propósito no lo alcanzas, tus bendiciones las alejas cada día más de ti. Eso es lo que pasa, las alejas cada día más de ti. Agradece. Mi esposo y yo agradecemos. Llegamos a estar hasta sin zapatos y sin ropa, y recibíamos ropa y zapatos de gente que no era cristiana. Él dice: yo cuando iba a comprar unos zapatos de $500,000 de pesos, pero al cliente no le quedaron bien y me los mandó a mí. Me quedaban los pies así, pero yo me puse los zapatos de $500,000 que Dios me mandó.
Amén. Y agradecimos. Y yo iba bien entongada a la iglesia. Ningún hermanito sabía cómo estaba yo. Ninguno. Pero agradecía lo que Dios me estaba dando. Amén. Agradezcamos, amados. Agradezcamos. Y ahí estaba Dios indignado con su pueblo porque no habían confiado en Él. No habían visto las señales y milagros que Dios había realizado en su presencia. Vamos a recordar un poquito aquí las más importantes que hizo Dios por su pueblo. Y las hizo ¿dónde? En el desierto. En el desierto. Pero no, tú estás esperando es la tierra prometida para alabar a Dios. Alaba a Dios en el desierto. Porque es en el desierto donde Dios se te revela, porque es en el desierto donde Dios está haciendo milagros, prodigios y maravillas. Amén. Milagros como los liberó de la esclavitud de Egipto, abrió el mar rojo para que pasaran al otro lado y ahogó a sus enemigos. Le dio la provisión de alimento, maná, pan celestial. Hoy tenemos nuestro pan celestial del cielo que se llama Jesucristo. Él es nuestra maná, nuestro maná. Hizo brotar agua de la peña para que bebieran. Todo esto lo hizo Dios en el desierto. Y tú, por estar esperando la tierra prometida, no estás viendo que Dios te está dando agua de la peña. ¿Sí? Entonces vives en el pasado. Estás en el presente, pero vives en el pasado, anhelando un futuro que no sabemos, solo Dios sabe si va a venir. Porque a Abraham le hizo Dios una promesa, que sus generaciones serían como las estrellas. Abraham le creyó a Dios, pero Abraham se fue con el Señor y nunca vio eso, pero se fue y por eso fue contado como el padre de la fe. Entonces el creyente está en el pasado, viviendo el presente, pero en el pasado, anhelando un futuro que solo Dios sabe si lo vamos a llegar allá. Pues yo, por la fe, creo que lo voy a ver, en el nombre de Jesús. Amén. Pero si Dios dice, Sofía, te vas conmigo, digo yo, hombre, allá me voy a ir mejor que como estoy aquí. Amén. Amén. Amados míos, hoy es el día para que tú salgas de ese pasado y puedas ver las cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Así mismo le pasa hoy a la iglesia. Asimismo le pasa hoy al creyente que cuando está en sus circunstancias se olvida de lo que Dios ha hecho en el pasado. Todo lo ha hecho Dios, amados. La persona que te puso para que te ayudara o que te ayuda, ese es Dios. Agradece, no te quejes, no murmures. No importa si el pan viene de ella. Bendícela, que le dé más, que la prospere. ¿Sí? Y declara, un día Dios me prosperará tanto, porque esa es la cadena. Dios me prosperará tanto que yo también seré de bendición para otra persona. Amén. Agradece, agradece, créelo. Se nos olvida entonces y empezamos a tener pensamientos, palabras negativas. Y es allí donde empezamos a abrir esa herida que nos produce murmuración. ¿Sí? Por el dolor empieza a brotar y empieza la quejadera. Y pensamos que Dios es culpable de toda la situación que nos está pasando. Cuando Dios nos está hablando, no repitas el pasado. O sea, tú estás recordando el pasado de dolor. ¿Por qué no recuerdas que el pasado mejor para no seguir cometiendo los mismos errores que cometiste en el pasado? Recordar el pasado es para darle la gloria a Dios de dónde nos ha sacado y para también no repetir en este presente los errores del pasado. Aquí todos saben que yo tuve un esposo antes del esposo que yo tengo. Ese otro esposo falleció, se fue con el Señor. La gloria y la honra para el Señor. Amén. Y yo cuando vivía con ese esposo, yo era la víctima. No me he dado cuenta quién era yo y las cosas que yo hacía. Cuando vengo con este esposo, otra vez la misma Sofía, el viejo hombre, y me dice el Señor, ¿vas a cometer otra vez los mismos errores del pasado? Pues te digo que vas rumbo otra vez al fracaso. Porque ese esposo que yo tuve, terminamos divorciados, estábamos en el mundo. Ya luego buscamos de Dios, él falleció, el Señor se lo llevó
se fue con el Señor y yo me volví a casar de nuevo con el esposo que tengo ahora, que me lo dio el Señor. Pero iba a cometer los mismos errores del pasado. Estaba en el pasado, estaba estancada en el pasado. Y yo lloré, ay, la víctima, la víctima, la víctima. Y estaba siendo la misma mujer del viejo hombre, del mundo. Y el Señor me dijo, mira, aquí están. Tú. ¿Vas a cometer los mismos errores del pasado? Vas a volver a fracasar. Amado, que si recuerdes el pasado sea para autoevaluarte. ¿Sí? ¿Qué errores estoy cometiendo? Los mismos. Por eso es que estoy estancado. No es Dios el que tiene la culpa, soy yo, porque no ha habido un cambio en mí. ¿Sí? Y no soy agradecido, porque, hombre, he pasado por dificultades, pero Dios ha sido fiel conmigo y hasta aquí me ha traído Dios. Amén. Recuerda el pasado para esto, pero no para autoflagelarte, no para hacerte víctima, no para el dolor, no para el sufrimiento, porque esto te va a traer estancamiento. En cambio, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado y los errores que cometiste en el pasado, que no los vas a cometer ahora, te va a traer bendición, prosperidad, multiplicación, transformación en tu vida. Amén. No los veo como muy convencidos, pero bueno, yo sí. Hebreos 3:10. Le pido a Dios que despierte la palabra en ustedes, para que esta palabra quede atesorada en su corazón. Y cuando usted empiece a recordar las cosas del pasado que le hacen doler, que le hacen murmurar, quejarse, stop, alto. Si yo sigo en este pasado, si yo sigo aquí, estoy estancado y Dios, no voy a ver lo nuevo que Dios me ha prometido a mí. Hebreos 3:10. ¿Quién lo tiene? Amén. Sí, hermana. Jesús es superior a Moisés, tiene un título. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 10. Hebreos 3:10. Hebreos 3:10. A causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y lo han conocido mis caminos. Amén. Amén. ¿Quién tiene otra versión? Amén. Said. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Amén. Amén. Y la Reina Valera dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vagando. Ahí está Dios hablando como decepcionado de nosotros, decepcionado de Israel, decepcionado de la generación, porque Él dice, contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Nos dice que el Señor estaba no solo disgustado con Israel, sino decepcionado de Israel. ¿Por qué? Porque Israel iba por el desierto y Dios les daba maná, y Dios les daba codornices, y Dios les daba agua, y Dios les ponía una nube para que el sol no los quemara, y Dios les daba el fuego para que no les diera frío en el desierto, y Dios el vestido no se les ponía viejo, los zapatos no se les desgastaban. Y Israel todavía estaba en el pasado de Egipto. Todavía estaba en el pasado de Egipto, donde eran esclavos. ¿Sí? Yo estuviera así. Ay, no, gracias Señor por el esposo que me dice. Ay, pero con aquel decía, miren, les voy a decir una cosa. Se van a reír de lo que les voy a decir. Cuando yo estaba casada con la otra persona, que ya no está aquí en la tierra, que está con el Señor, que fue mi esposo, a mí me salía una espinilla aquí en la oreja. Aquí adentro, aquí. Y él venía con un ganchito de esos que usamos las mujeres y me la estripaba y me la sacaba. Cuando se terminó nuestro matrimonio, se fue, me dejó, yo dije,
¿quién me sacará ahora esta espinilla? ¿Y ahora quién me va a sacar esta espinilla? Yo me imaginaba que esa espinilla me iba a crecer así, me iba a salir de acá de la oreja así. Quiero decirles una cosa, la espinilla nunca más volvió a salir. Jesús me dijo, es que tú dependes de mí. Amén. Nunca más volvió a salir la espinilla. Este pueblo, ay, Egipto, donde comíamos esto, pero eras esclavo. Y yo, ay, este esposo que me sacaba la espinilla, pero me trataba los pulmones, me trataba mal. Dios estaba disgustado y decepcionado, porque siempre vagaban en sus corazones, y por estar vagando en sus corazones no conocían el propósito de Dios, y algunos se murieron en el desierto y no lo conocieron. No llegaron a la tierra prometida por estar estancados en el pasado, en lo que tenían en Egipto. ¿Cuántos están estancados todavía en Egipto? ¿Cuántos están todavía en ese pasado? Y por eso no ha hecho Dios lo nuevo que te está prometiendo hoy. Haré cosas nuevas. Es que es Dios quien te lo está diciendo. No es la pastora Sofía, es Dios. Pero a la primera que te pasa algo, cuando las circunstancias no son como lo que Dios dice, empiezas a quejarte, vuelves al pasado y vuelves y te estancas. El libro de Santiago, en el capítulo 1:6, dice que estos creyentes son como las olas del mar. Van y vienen. Un día están acá y otro día están acá. ¿Sí? Son como las olas del mar. Ahí lo dice el libro de Santiago 1:6. Entonces, la fe de este creyente no es una fe firme. No es una fe firme, sino una fe fluctuante que ofende a Dios. Una fe fluctuante que ofende a Dios. Y la fe fluctuante es cuando se cambia de opinión o de pensamiento cuando estás en las circunstancias difíciles. Esa es una fe fluctuante. Cambias de opinión, cambias el pensamiento de Dios cuando estás en las circunstancias difíciles. Este pensamiento es lo que no te deja afianzar tu fe en la fidelidad de Dios. Es lo que hace que te traiga pensamientos negativos. Y la fe en la vida del creyente es fundamental. ¿Oye? La fe en el creyente es fundamental. La fe en el creyente, en la vida del cristiano, es fundamental para no dudar de Dios. Te permite disfrutar de una riqueza espiritual. La fe es como una palanca cuando le meten el cambio al carro, ¡pra! Tras y vámonos, ¿sí? Esa es la fe, como una palanca que te permite disfrutar de la riqueza espiritual y de una relación íntima con Dios, donde vas a experimentar lo sobrenatural de Dios, ¿sí? Donde vas a sentir su presencia en el momento en que te sientas agobiado, angustiado. Ahí sentirás la presencia poderosa de Dios levantándote, consolándote, dándote el poder, dándote la fuerza, dándote la fortaleza, y te levantas tú de cualquier adversidad. Amén. No sé si tú lo crees, pero yo sí lo creo, y por eso dependo de Él. Por eso dependo de Él. Ahora te voy a dar unos punticos ahí para que fortalezcas tu fe fluctuante. La fe en Dios es la base sólida para construir una nueva vida en Cristo Jesús. Si tú no tienes fe en Dios, tú no vas a ser nueva criatura en Cristo Jesús, porque tú vas a ser como una olita del mar que va y que viene, que va y que viene. No tienes bases sólidas, no hay firmeza, ¿sí?
Y la fe no se hace en la zona de confort donde todo está bonito. Porque la fe va creciendo, va en aumento. Lo que les empecé contando de mí. Hemoglobina 4.3, plaquetas 17, cirugía, accidentes, tumores en mi matriz. Y allí se fue formando la fe mía, finanzas, abandono, divorcio. Allí se fue formando mi fe. Mi fe no fue como yo cuando llegué a Dios. Señor, dame fe. Yo esperaba que me dieran un punto de fe de allá. ¡Bra! Los recibo como dicen cristianos, los recibo. Y salen de allá afuera llorando y él. No, yo aquí no engaño a nadie. Y le pido a Dios con todo mi corazón y con todas las fuerzas de mi alma, que así como Dios me prospera espiritualmente, te prospere a ti. Que así como Dios me enriquece espiritualmente, te enriquezca a ti. Que así como Dios me da la salud, te la dé a ti. Que así como Dios me prospera financieramente, te prospere a ti. Que así como Dios me da un hogar bonito, bendecido por Él, te lo dé a ti también. En el nombre de Jesús. Sin fe es fácil que te estanques, muy fácil que te estanques. Es fácil que te desvíes del propósito de Dios. Es fácil que caigas en la incredulidad y tu corazón se endurezca. Si quieres que se cumplan las promesas de Dios en tu vida, tú debes de seguir el camino de Dios. Porque no creas que se van a cumplir las promesas de Dios caminando tú por otro lado. Eso no va a pasar. Las promesas de Dios. El lema de este año es crecimiento espiritual. Pero ¿dónde es el crecimiento espiritual? Pero también dijo crecimiento en el propósito. Y el propósito viene cargado de bendiciones. ¿Sí? Pero ese crecimiento, esa multiplicación, ese propósito, solamente lo vamos a lograr en su presencia. Porque si tú te acuerdas de Dios cada 8 días, cuando vienes aquí, ¿qué crecimiento va a venir? Estás estancado. Amén. Ya casi termino. ¿Cómo fortalecer la fe fluctuante? Lo primero, olvidando el pasado. Aquí lo está diciendo Dios. Olvidando el pasado. Que si te vas a acordar del pasado, sea para testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Olvidándolo. No anhelando lo que tuviste en el pasado, más bien agradeciendo de dónde Dios te sacó. Aquí hay personas que han venido y todos vinimos a Dios por un problema. Por alguna razón vinimos. Pero yo te digo una cosa. Como llegamos, no estamos. Amén. Estamos mejor que antes. Amén. ¿Sí o no? Amén. Mejor que antes. Podría decirse que nosotros somos unos bendecidos. Amén. Amén. Somos unos bendecidos. Ay, pastora, pero usted no tiene casa. Yo no tengo una casa propia, pero Dios me da para el arriendo todos los meses y no paso vergüenza. Amén. Y no dudo que Dios algún día me quiera dar una casa, pero si no me la da, bendito sea el Señor que me da techo todos los días. Amén. ¿Sí? No midas la fidelidad de Dios por lo que tiene otro y tú no tienes. Dios es tu todo. Y siempre debes de recordar que hoy eres mejor que ayer. Amén. Entonces, olvidando las cosas del pasado. Agradeciendo a Dios por la prueba, porque la prueba purifica. Agradece a Dios por la prueba purifica. Agradece a Dios por las cosas maravillosas que ha hecho en tu vida. Él ha sido el que se ha quedado contigo. Él es el que no falla. Él es el que no nos abandona. Él es el único que se queda. Él nunca te ha dejado y Él es el que te está sosteniendo. Amén. Vení, la que te decía esta mañana. Aquí te tiene Dios. Aquí nos tiene Dios.
nos está sosteniendo, nos ha venido sosteniendo. Tercero, enfócate en Dios y no en las dificultades. Si no quieres tener una fe fluctuante, enfócate en Dios y no en las dificultades. Aquí hay muchos que están caminando un desierto, pero quiero decirte que si no te alejas de Dios, ese desierto es el desfile victorioso. Amén. En el nombre de Jesús. Seguir confiando. Cuarto, aun cuando no veas nada. Esa es la fe. Dice la Biblia que la fe para el mundo es locura. Tú tienes que estar loco, porque la fe es creer en lo que no vemos, pero tenemos la convicción que lo vamos a recibir. Amén. Amén. Seguir confiando, aun cuando no veas nada, o si los resultados son inversos, porque a veces nos volvemos caprichositos y queremos que Dios lo haga como nosotros decimos. Jamás. Yo le digo a Dios: Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, ni te voy a decir cómo lo vas a hacer, porque yo no sé. Tú eres Dios, pero lo que sí sé es que lo mejor viene para mí. Amén. Lo mejor viene para mí. Amén. Amén. Pasa más tiempo con Dios. Búscalo primero a Él. Pasa más tiempo con Dios y búscalo primero a Él. Confiar que lo que está haciendo Dios te está llevando hacia su propósito. Confía en eso. Confía que lo que está haciendo Dios te está llevando hacia su propósito. Cuando vayan a buscar una bolsita de agua, siempre métanse por este lado, así. Así. Filipenses 3, 13, 14. ¿Ya vimos? Una clase de creyentes. Ya para terminar vamos a ver que hay otra clase de creyentes. Filipenses 3, 13, 14. Cuando usted venga aquí a la iglesia, no venga pisando la velocidad. Ay, esto está largo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Será que no se lo merece? Amén. Filipenses 3, 13, 14. ¿Quién lo tiene? Amén. Leo la palabra en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. ¡Aleluya! De Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. No lo he alcanzado todo, dice el texto, pero prosigo a la meta. No me quedo allí en el pasado. ¿Sí? No lo he alcanzado, pero me olvido ciertamente de lo que quedó atrás. Y prosigo a la meta, hacia adelante, hacia el propósito que Dios tiene para mi vida. El pasado no me sirve sino solamente para glorificar a Dios y para no cometer los errores que hice antes. ¿Sí? Allá, en ese pasado. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de otra clase de creyentes que están en el pasado también. Unos que oran pidiendo a Dios por algo,
pero no se sienten merecedores de lo que Dios les quiere dar. Y a toda hora están orando: Señor, yo te pido esto. Mira, papito Dios, mira cuánta necesidad tengo, Señor. Por favor, ayúdame. Pero inmediatamente viene un pensamiento y dice: tú no te mereces eso, porque te acuerdas que tú le fallaste a Dios. Ay, sí, Señor, yo te he pedido tanto perdón por este pecado. Señor, perdóname, yo nunca te quise ofender, por favor, perdóname. Allí se quedó lo que Dios te iba a dar, porque estás en el pasado de lo que hiciste. Y este pasado, que Dios dice: ya yo de tu pasado no me acuerdo, está impidiendo que Dios haga lo nuevo que Él te está prometiendo hoy. ¿Sí? Tienes que soltar eso. Tienes que perdonarte. Tienes que perdonarte. Ya está bueno de estar recordando lo que fuiste antes de Cristo y veas hoy lo que eres en Cristo Jesús. Eres heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Eres hijo de Dios y Dios te quiere bendecir. Amén. Amén. Este es otro creyente que vive en el pasado y recordando las veces que le falló a Dios. Y se arrepiente, y se arrepiente, y se arrepiente. Y Dios dice: pero si ya yo te perdoné, ahí está mi hijo te justificó, ya yo te di el perdón. Tú eres el que no te has perdonado, ya yo de tus pecados no me acuerdo. ¿Saben por qué esos creyentes son así? Porque a esos creyentes les cuesta perdonar también. Cuando les hacen algo: yo te perdoné ya, pasó algo, te dije lo que me hiciste en el pasado, no sé qué. Mejor dicho, sacan todo. Entonces, creen que Dios es igual. Y como me dijo ayer Dios, ayer sábado me dijo: yo no soy igual que ustedes. Yo perdono para siempre y me olvido de lo que pasó. Hay que perdonarse, mis amados, porque si te quedaste ahí estancado en lo que hiciste y no recibes el perdón de Dios, no aceptas el perdón de Dios y no te perdonas, quiero decirte que eso también te va a traer estancamiento. Te trae estancamiento y te aleja de las bendiciones del Señor. Dios te dice hoy, en esta mañana: deja el pasado, deja el dolor, deja los malos recuerdos, deja los traumas, deja de hacerte la víctima. Ay, pobrecito, deje de estar victimizándose. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Esfuércese, sea valiente, salga adelante, que es lo que Dios quiere. El pasado es pasado y dígale: Señor, este pasado doloroso, conviértelo en propósito y en bendición para otros. Amén. El camino que Dios te tiene preparado para ti debe continuar. Perdona a quienes tengas que perdonar, perdónate a ti mismo y sana lo que tengas que sanar. Sana lo que tengas que sanar y olvida lo que te pasó en el pasado y recuerda las veces que Dios ha estado contigo. ¿Cuánto tiempo has perdido quejándote y recordando el pasado? Mira a ver, ¿qué tiempo tienes? ¿Cuánto tiempo has estado estancado, desenfocado del propósito de Dios? Y recuerda, si te arrepientes, ya Dios te perdonó y no se acuerda de tu pasado. No te quedes en el pasado, que lo que Dios permitió, lo permitió para tu beneficio. Y te lo voy a mostrar ahora aquí. Igual te digo para los que anotan, para tu beneficio. Permitió el fracaso. ¿Para qué lo permitió? ¿Fracasaste en algo? Para fortalecerte en él. Mi esposo y yo fracasamos en la empresa. Y si no hubiera sido Dios nuestra fortaleza, no estuviéramos aquí, porque hay gente que viene la ruina, las deudas y todo esto, y se terminan quitando la vida. Si no hubiera sido por el Señor. El fracaso, ¿para qué lo permitió Dios? Para que te fortalezcas en Él y dependas solamente de sus planes.
Amén. De sus planes. Permitió la pérdida. Nosotros perdimos la empresa. Pero bendito sea lo que perdimos, porque ganamos la salvación, ganamos a Cristo. Amén. Bendito seas, bendito sea, y eso no tiene precio. Te quitó personas, te quitó trabajo, te quitó bienes, comodidades. ¿Para qué? Para que vinieras a Él. Si no, no hubieras venido a Él. Amén. Amén. Permitió la soledad. ¿Para qué permitió la soledad? Que quedaras solo con Él. Para que te enfocaras en Él. Para que tuvieras una relación íntima con Él. Para eso te dejó solo. Para que tú tuvieras una relación íntima con Él. Permitió la enfermedad. ¿Para qué permitió la enfermedad? Para que aprendas a depender de que Dios es tu sanador. Permitió la debilidad y la enfermedad para que aprendas que lo que tienes no es por ti, es por Él. Porque enfermo, ¿cómo vas a trabajar? Permitió las pruebas de paciencia porque Dios te quiere dar el éxito. Y para tener éxito necesitas tener resistencia. ¿Sí? Para eso permitió Dios, para que tengas resistencia, para que seas exitosa. Hoy quizás no tengo la empresa, pero soy más exitosa que ayer. Amén. Tengo a Dios y Dios me da el éxito. Amén. El que da el éxito es Dios, no los conocimientos que tú tienes. Permitió el miedo para que desarrolles la fe y seas determinante. Para eso permitió las veces en que has tenido miedo. Y yo no tuve miedo, tuve pánico. Tenía una mente terrorífica. Pero allí en esos miedos, Dios se me reveló a mi vida lo que les decía y se desarrolló la fe. ¿Y cuál es hoy? Mi fe determinante a creerle a Dios pase lo que pase. Amén. Amén. Permitió las traiciones. Si te traicionaron los amigos, la pareja, para que aprendas a discernir y a confiar solo en Dios. El único que no miente es Dios. El único que no abandona es Dios. Antes quizás tenías un diosito a tus amigos, a tu pareja. ¿Sí? Ay, no, es que ese hombre es tan bueno. Mejor dicho, Él es buenísimo. Él nunca me va a fallar. Cuidado con eso, porque la estrellada puede ser bien grande. Pero si pones esa relación confiando en Dios, aun si esa persona falla, no va a doler. Lo vas a perdonar, vas a orar por esa persona. Vas a decir, Señor, Él es humano, se equivocó. Pero cuando pones tu mirada, tu corazón en el hombre, y esta persona te traiciona, se acaba, mejor dicho, la vida para esa otra persona que ha puesto su vida en esa otra. Permitió el rechazo. ¿Cuántos sufrieron de rechazo? Yo sufrí de rechazo. Bastante. Bastante. ¿Para qué? Para que aprendas a seguir adelante solo buscando su aprobación. Hoy no me interesa en que me amen o no me amen. No hago nada para ser aprobada por nadie, solo por Dios. Amén. Me interesa solo su aprobación. Para eso permitió el rechazo, para que madures, para que aprendas a seguir adelante solo buscando su aprobación. Permitió desvíos en el camino, para que aprendas que el mejor camino es el camino de Dios. Solo el camino de Dios es el que te trae bendición. Solo el camino de Dios es el que necesitamos. Y por último, permitió la escasez. ¿Cuántos han vivido la escasez aquí?
Si la estás viviendo, esto es para ti. Para que sigas confiando en Él con un corazón agradecido. ¿Estás viviendo escasez? Sigue confiando en Dios. Él es tu proveedor. Él proveerá. Si Él le da el alimento a los pájaros que no trabajan, ¿cuánto más no le dará a sus hijos? Amén. Esta es la palabra que Dios tenía para esta iglesia hoy. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que la lleves atesorada en tu corazón. Y cuando vengan esos recuerdos, ese pasado, acuérdate, esto de nada me sirve. Esto me estanca. A mí Dios me dijo que si yo olvido el pasado, Él hará algo nuevo. Amén. Algo nuevo en mí. Vamos a terminar el texto, porque ese texto tiene promesa de Dios. Vamos nuevamente para ya cerrar la palabra. En Isaías 43. Atesórala, que hoy Dios te está dando una promesa. Pero tú tienes que hacer algo. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, oigan esto, atesórelo, créalo. Pero usted tiene que hacer algo y es olvidarse de ese pasado. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. Lo va a hacer Dios de manera sobrenatural. Haz una pregunta. ¿No la conoceréis? Claro que la vas a conocer. Porque Él da la respuesta. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Si te di en lo primero, te voy a dar más en lo postrero. Pero si olvidas el pasado, si dejas la queja, si dejas la murmuración, si dejas de tener pensamientos negativos de mí. Amén. Vamos a orar. Damos gloria al Señor, bendecimos su santo nombre, despedimos a Facebook en esta mañana, que el Señor les bendiga grandemente y que la palabra de Dios haya ministrado sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estás.